La pistola apareció sobre el escritorio como si fuera un detalle sin importancia. Pequeña, elegante, envuelta en una funda de cuero a medida con herrajes dorados. El tipo de arma que llevaría un diplomático, no un soldado. Era la Colt modelo 1908, calibrada para el 380 ACP, y a partir de 1944, el ejército de los Estados Unidos comenzó a entregarla a cada oficial general en el teatro de operaciones. Omar Nelson Bradley la miró, la levantó, sintió su peso. 24 onzas, 7 cartuchos en el cargador, un cañón de 4 pulgadas vestido de acero pavonado. La volvió a dejar en su sitio y luego alcanzó otra cosa. Lo que Bradley eligió llevar en su lugar y el por qué nos dice más sobre el hombre que 1000 retratos oficiales. Es una historia sobre la confianza, sobre la identidad y sobre el tipo de general que Estados Unidos necesitaba en el capítulo más oscuro del siglo XX. Esta es esa historia. Y si quieres más historias como esta, los detalles no contados detrás de las armas, las decisiones y los hombres que dieron forma a la Segunda Guerra Mundial, asegúrate de suscribirte a este canal y tocar la campana. Indagamos en la historia que los libros de texto omiten. Nació el 12 de febrero de 1893 en el condado de Randolph, Missouri, un lugar de campos llanos y duros inviernos, donde a los hombres se les juzgaba no por lo que decían, sino por lo que hacían. Su padre era un maestro de escuela que murió joven, dejando a la familia con muy poco. Bradley trabajó como calderero antes de que un vecino le sugiriera intentar entrar en West Point. Aprobó el examen de ingreso. Se matriculó en 1911. West Point, en aquella época, era un crisol. Los hombres que se graduaban daban forma al ejército estadounidense durante los siguientes 40 años. La promoción de Bradley, de 1915, se hizo conocida con una mezcla de orgullo y asombro, como la promoción sobre la que cayeron las estrellas. De los 164 hombres que se graduaron, 59 se convertirían en oficiales generales. Entre los compañeros de clase de Bradley, un joven delgado e intenso de Kansas llamado Dwight D. Eisenhower. Bradley y Eisenhower fueron amigos desde el principio, pero eran hombres diferentes. Eisenhower tenía instinto de político, cálido, estratégico, capaz de manejar enormes egos y presiones de coalición. Bradley era alguien más callado, más deliberado. Escuchaba antes de hablar. Observaba antes de actuar. No llevaba revólveres con empuñadura de marfil, ni fusta de montar, ni florituras teatrales. Lo que Bradley llevaba era más difícil de ver, pero era más fácil confiar en ello. Durante la Primera Guerra Mundial, Bradley nunca fue al extranjero. Vigiló minas de cobre en Montana, un deber que lo frustró profundamente. Mientras sus compañeros ganaban condecoraciones en Francia, él recorría kilómetros de cercas de alambre y mantenía el orden en el oeste americano. Era un trabajo sin glamour, pero Bradley lo hizo sin quejarse. Esa contención, la voluntad de servir donde se le necesitaba sin exigir ser visto, definiría toda su carrera. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, Bradley se movió a través de la estructura del ejército en tiempos de paz, con una competencia silenciosa. Enseñó matemáticas en West Point. Asistió a la escuela de infantería en Fort Benning, donde un instructor brillante y difícil llamado George C. Marshall se fijó en él. Asistió a la escuela de mando y Estado Mayor. Pasó por asignaciones que lo estaban preparando pieza por pieza para una guerra que aún no había comenzado. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, Bradley era general de brigada en la escuela de infantería. Nunca había comandado tropas en combate. Tenía 46 años. La guerra, si llegaba a Estados Unidos, lo encontraría cerca de la cima de un ejército que casi había dejado de existir durante los años de la Depresión. Vacío, sin fondos suficientes, todavía aprendiendo a desplegar los ejércitos masivos que el siglo XX requería ahora. Bradley estaba a punto de volverse esencial. Ahora, hablemos de la pistola. En el ejército estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, los generales ocupaban una posición única en relación con sus armas.
Desde los días del ejército continental, los oficiales generales habían adquirido sus propias armas de fuego, elecciones personales que reflejaban su estilo personal. Los revólveres con empuñadura de marfil de George Patton son el ejemplo más famoso. Teatrales, deliberados, cuidadosamente cultivados para causar efecto. Para 1944, el ejército había decidido estandarizar el arma reglamentaria de los oficiales generales. El arma elegida fue la Colt modelo 1908 de bolsillo sin martillo visible, una pistola semiautomática elegante y compacta calibrada para el 380 ACP y diseñada por el legendario John Moses Browning. La pistola pesaba solo 24 onzas. Su martillo interno significaba que no se engancharía en la ropa. Era lo suficientemente pequeña como para llevarla oculta, lo bastante discreta como para usarla en actos formales. El ejército la consideraba apropiada para hombres de los que no se esperaba que lucharan. Se entregaron aproximadamente 3.100 pistolas, modelo 1908, a los oficiales generales estadounidenses entre 1944 y el final de la guerra. Venían con una funda de cuero a medida, un cinturón con broche dorado, un cordón con herrajes dorados y una bolsa de municiones. Todo el conjunto estaba diseñado para transmitir rango y gravedad, no utilidad en combate. Muchos generales entendieron esto de inmediato. En el libro La pistola Colt de los oficiales generales de los Estados Unidos de Horace Greeley IV, un general escribió con su característica franqueza: «Le di la pistola automática Colt calibre 380 a un joven teniente coronel bajo mi mando. No consideré la Colt 380 que me entregaron una buena pistola en comparación con la Colt 45 comercial que llevaba». Ese sentimiento era ampliamente compartido. Greeley señaló que la mayoría de los oficiales generales trataban la 380 como lo que llamaban en privado un arma social, algo apropiado para pasar revista a las tropas, asistir a cenas y posar para fotografías. Para el combate real, para los momentos en los que un hombre podría necesitar defender su vida, confiaban en otra cosa. Y Bradley confiaba en el arma en la que confiaba cada soldado de infantería estadounidense. La Colt M1911 calibrada en 45 ACP. Una pistola diseñada en 1911 con el propósito simple y brutal de detener a un ser humano que tuviera la intención de matarte. ¿Por qué importaba la elección de arma de Bradley? Porque Bradley era el tipo de general que iba a donde estaban los hombres. En el verano de 1943, Bradley comandó el segundo cuerpo en Túnez después de que Eisenhower relevara a Lloyd Fredendall tras el desastre en el paso de Kasserine. El ejército estadounidense había sido humillado. El Afrika Korps de Rommel había arrasado con las tropas estadounidenses novatas y había expuesto fallas fundamentales de entrenamiento, doctrina y liderazgo. Bradley llegó e hizo lo que siempre hacía. Fue hacia el frente. Visitó unidades. Habló con oficiales y soldados rasos por igual. Hizo preguntas y escuchó las respuestas. Hizo cambios basados en lo que aprendió, no a partir de informes, sino de la observación directa. No estaba construyendo una leyenda. Estaba construyendo un ejército. En Sicilia, ese mismo verano, bajo el 7º ejército de Patton, Bradley comandó el segundo cuerpo nuevamente y observó cómo la brillantez volátil de Patton producía resultados espectaculares y errores catastróficos en casi igual medida. Tomó notas sobre lo que funcionaba y lo que no, sobre la diferencia entre el tipo de liderazgo que ganaba titulares y el tipo que ganaba terreno. Para cuando se acercaba el día D, Eisenhower confió en Bradley para todo el esfuerzo terrestre estadounidense en la invasión del noroeste de Europa. El 6 de junio de 1944, Bradley dirigió los desembarcos desde la cubierta del USS Augusta, observando a través de binoculares cómo las olas de asalto desembarcaban en Utah y Omaha. Omaha fue una catástrofe esa mañana. El bombardeo naval y aéreo preliminar había fallado en gran medida sus objetivos.
Los tanques especialmente modificados que debían liderar el asalto se hundieron en el mar embravecido. La infantería que logró llegar a la playa se vio inmovilizada bajo un feroz fuego alemán. Sin cobertura, sin liderazgo y sin un camino claro a seguir. Bradley consideró seriamente abandonar Omaha y redirigir todas las fuerzas a Utah. Fue una de las decisiones más angustiosas de su vida militar. Esperó. Observó. Y lentamente, a través de actos individuales de valor que ningún general podría ordenar, hombres levantándose de la arena y avanzando hacia las armas, la playa de Omaha comenzó a cambiar de rumbo. Bradley no estaba lejos del sonido de esas armas. Nunca lo estuvo. En agosto de 1944, Bradley fue elevado al mando del 12º Grupo de Ejércitos, dirigiendo finalmente 4 ejércitos estadounidenses, el primero, el tercero, el 9º y el 15º. Era la fuerza más grande jamás puesta bajo un solo comandante estadounidense. Más de 1.300.000 soldados, un desafío logístico y organizativo de una escala casi incomprensible. Otros comandantes a su nivel se retiraban a los cuarteles generales de la retaguardia. Se las arreglaban con mapas y tráfico de radio. Se convertían en administradores de la guerra en lugar de soldados. Bradley siguió siendo un soldado. Viajaba constantemente y hacia adelante, siempre hacia adelante. Visitaba los cuarteles generales de división. Se detenía en los puestos de socorro. Se sentaba con los oficiales a tomar un café frío y escuchaba lo que estaba sucediendo en el filo del frente. Era famoso entre sus hombres por esto. Lo llamaban el general de los soldados, el general que vivía como un soldado, y un soldado, desde el punto de vista de Bradley, llevaba un arma de soldado. La 380 que el ejército le entregó era una pistola de caballeros. Era lo suficientemente precisa a corta distancia, lo bastante fiable en condiciones limpias y lo suficientemente compacta como para desaparecer bajo un uniforme de gala. 7 balas de 380 ACP, un cartucho diseñado, como dijo un general, para ocasiones sociales. Cuando Bradley iba al frente, cuando estaba lo suficientemente cerca de las líneas de batalla como para que una patrulla alemana, un avión enemigo perdido o un giro equivocado en una carretera rural francesa pudieran convertir una visita en un combate, quería algo diferente en su funda. Quería la 45. La M1911 era todo lo que la 380 no era. Era pesada, con casi 2 libras y media cargada. Era grande, 8 pulgadas de acero pavonado. Contenía 7 balas de 45 ACP. Un cartucho con la energía suficiente para detener una amenaza con autoridad. No era un arma que llevaras a cenar. Era un arma que llevabas porque entendías que el mundo en el que operabas era fundamentalmente peligroso. Bradley entendía eso. Había visto lo que les pasaba a los hombres que lo olvidaban. El invierno de 1944 trajo la peor crisis del mando de Bradley. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron una contraofensiva masiva a través de las Ardenas. El asalto que llegaría a conocerse como la Batalla de las Ardenas. 3 ejércitos alemanes atacaron a lo largo de un frente de 85 millas, adentrándose profundamente en las líneas aliadas, rodeando a la 101ª División aerotransportada en Bastoña y amenazando con dividir a las fuerzas aliadas en 2. El cuartel general de Bradley estaba en la ciudad de Luxemburgo, a menos de 40 millas del borde de avance de la ruptura. La situación era tan fluida y se deterioraba tan rápidamente que nadie podía decir con certeza dónde estaban los alemanes y dónde no. Caminos que habían estado a salvo detrás de las líneas aliadas por la mañana podrían estar en manos alemanas por la tarde. Bradley se movió a través de este caos con su característica firmeza. Condujo por carreteras que podrían haber sido cortadas. Visitó unidades que se mantenían a flote por la disciplina y la voluntad. Tomó decisiones en condiciones en las que la información era incompleta. Las intenciones del enemigo eran inciertas y el margen de error era casi inexistente. Llevaba su 45 con él, no porque estuviera actuando, no porque un fotógrafo pudiera estar mirando, sino porque esta era la realidad del campo de batalla. Caótica,
fluida, letal, y un hombre que entendía esa realidad llevaba un arma a su altura. La batalla de las Ardenas le costó al ejército estadounidense más de 75.000 bajas. Fue la batalla más sangrienta de la historia de Estados Unidos en el teatro europeo, pero fracasó. Los alemanes agotaron sus últimas reservas estratégicas en el asalto. Para cuando la batalla terminó a finales de enero de 1945, a la Wehrmacht no le quedaba nada. El 12º grupo de ejércitos de Bradley cruzó el Rin en marzo de 1945, las primeras fuerzas aliadas en cruzar el Gran Río desde Napoleón. Se adentraron en Alemania, liberando campos de concentración, aceptando rendiciones por cientos de miles y uniéndose a las fuerzas soviéticas que avanzaban desde el este. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Cuando terminó la guerra, Bradley regresó a casa con una nación agradecida. Pero el mundo no le dio mucho tiempo para descansar. En 1948 se convirtió en jefe de Estado Mayor del Ejército. Un año después, se convirtió en el primer presidente del Estado Mayor Conjunto. Supervisó la respuesta del ejército estadounidense al estallido de la Guerra de Corea en 1950, oponiéndose al deseo de MacArthur de expandir el conflicto hacia China con palabras que se hicieron famosas. Hacerlo, dijo Bradley, sería la guerra equivocada en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con el enemigo equivocado. En 1950, el Congreso elevó el rango de general del ejército a una distinción permanente, y Bradley se convirtió en el quinto hombre y el último en ostentar 5 estrellas. Vivió hasta 1981. Murió a los 88 años en la ciudad de Nueva York. Le sobrevivieron su segunda esposa y su hija. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. La pistola que llevó por Normandía, por las Ardenas, por el avance hacia Alemania. La M1911, sencilla, pesada y sin adornos, lo acompañó en todo momento. No porque fuera glamurosa, no porque fuera una declaración de intenciones, sino porque era la herramienta adecuada para el trabajo que había elegido hacer. Hay algo que los soldados entienden y que a los civiles a veces les cuesta comprender. El equipamiento no es neutral. Las elecciones que hace un hombre sobre qué llevar, qué vestir, qué comer y dónde dormir comunican algo sobre su identidad. Le dicen a la gente que te rodea quién eres y qué valoras. La elección de Bradley de la M1911 en lugar de la 380 reglamentaria del ejército fue una declaración hecha en acero y silencio. Decía, no estoy por encima de esto, no estoy separado de esto, llevo lo que ustedes llevan, me enfrento a lo que ustedes se enfrentan, soy un soldado. Los hombres que sirvieron bajo su mando lo sintieron. Lo llamaban el general de los soldados. No porque fuera modesto de la manera en que algunos líderes interpretan la modestia, calculadora, estratégica, diseñada para el consumo público. Lo llamaban así porque era genuina, fundamental e irreductiblemente uno de ellos. Los generales que regalaron sus 380 y buscaron la 45, y hubo muchos, estaban tomando la misma decisión a su manera. Estaban diciendo que la pistola pequeña es para el espectáculo, la pistola grande es para la guerra, y yo estoy aquí para la guerra. Omar Bradley siempre estuvo allí para la guerra. No porque le encantara. Los registros dejan claro que Bradley encontraba la guerra horrible, un mal necesario, no una aventura gloriosa. Lloraba al ver a los muertos estadounidenses. Perdía el sueño por las decisiones que enviaban a hombres a situaciones de las que algunos no regresarían. Hablaba sobre el coste de la guerra con una honestidad que algunos de sus contemporáneos encontraban casi incómoda. Pero seguía adelante de todos modos. Llevaba el arma del soldado de todos modos. Elegía todos los días liderar desde el frente en lugar de desde atrás. Ese es el legado que perdura más que la pistola, más que el rango, más que las medallas y los monumentos y las 5 estrellas plateadas. Omar Bradley entendió que la única manera de liderar verdaderamente a los soldados es ser uno de ellos. No fingir, no actuar, sino vivir realmente,
tanto como el rango lo permita, dentro de la misma realidad en la que habitan tus hombres. La 380 se entregaba a los generales porque no se esperaba que lucharan. Bradley llevaba la 45 porque se negó a aceptar ese trato. Siempre estaba listo para luchar. Y eso, más que cualquier plan de batalla, más que cualquier orden de batalla, más que cualquiera de las 1000 decisiones que tomó en el crisol de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad, es la razón por la que los soldados que sirvieron bajo su mando le confiaron sus vidas. La historia recuerda a los generales que eran dramáticos, los que llevaban bufandas de seda, fustas de montar y revólveres con empuñadura de marfil. Quedan mejor en las fotografías. Pero los hombres que realmente ganaron la Segunda Guerra Mundial confiaban en algo diferente. Confiaban en el general que aparecía frío y lleno de barro en sus posiciones en las Ardenas en diciembre. Confiaban en el hombre que se sentaba con ellos y realmente los escuchaba. Confiaban en el general que llevaba la misma arma que ellos, no para demostrar nada, sino porque no sabía ser de otra manera. Omar Bradley, general de 5 estrellas, primer presidente del Estado Mayor Conjunto, comandante de 1.300.000 soldados estadounidenses, y un hombre que, cuando el ejército le entregó una pistola de caballeros, la hizo a un lado para buscar algo mejor, algo en lo que pudiera confiar. Al igual que los soldados que confiaban en él. Si esta historia te conmovió, si crees que estos hombres y estos momentos merecen ser recordados, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien a quien le guste la historia. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias. Toca esa campana para no perderte lo que viene a continuación, porque la historia no ha terminado. Apenas estamos empezando.